Muy buenas, profesor Mario Gabriel, compañeros del grupo 1M16, espero que se encuentren bien. El día de hoy analizaremos la situación por la que está pasando el mundo, ya que como sabrán, actualmente vivimos una crisis peor de la que se originó en 2008, donde se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006, la llamada crisis de hipoteca subprime en octubre de 2007. También hablaremos un poco de cómo se está viviendo la cuarta revolución tecnológica, cómo ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos, lo cual nos lleva a la constante evolución que marcan las nuevas relaciones laborales, la forma de colaboración y los perfiles profesionales que buscan las empresas. La crisis económica mundial que comenzó en el año 2008, conocida como la Gran Recesión, tuvo su origen en los Estados Unidos, principalmente por factores como los fallos en la regulación económica, la sobrevalorización de productos, crisis alimentaria mundial y energética, la amenaza de una recesión en todo el mundo, así como una crisis hipotecaria y de confianza en los mercados. Y principalmente se originó tras la caída del banco estadounidense Lehman Brothers. Las consecuencias de esta crisis se observan fundamentalmente en los países más ricos del mundo, ya que con la caída de los bancos estadounidenses de inversión, debido a la crisis de las hipotecas subprime, que representa un alto porcentaje de su inversión, las bolsas y mercados de valores se derrumbaron y provocaron la crisis financiera. Posteriormente, debido a que los gobiernos tuvieron que realizar numerosos rescates financieros para salvar a empresas financieras y no financieras de una probable quiebra, la crisis acabó convirtiéndose también en una crisis de deudas en diferentes países, pero principalmente en los de la eurozona. Debido a la gran cantidad de dinero asignado a los rescates financieros y a la fuerte caída generalizada de los ingresos en la recaudación fiscal, algunos gobiernos realizaron programas de austeridad económica que implicaban fuertes recortes sociales, provocando contestaciones sociales y un aumento de la pobreza generalizada en gran cantidad de países en el mundo. Por otro lado, la crisis que estamos viviendo actualmente, a causa de la aparición en diciembre pasado del coronavirus, ha dejado desplomes en los principales mercados del mundo, donde los índices bursátiles como el S&P 500 cede de un 20% de su valor desde comienzos de año. El IBEX 35 llegó a sufrir recientemente la mayor caída de su historia, y el barril de petróleo Brent ha perdido más de la mitad de su valor en lo que va del año. De aquí surge la duda si estas dos crisis pueden compararse o si tienen alguna similitud. Sin embargo, las causas de estas son muy diferentes. Por un lado, en 2008, su origen fue del sistema financiero, ya que un gran banco quebró y trajo desconfianza al mercado. Y por el otro, la crisis actual es originada por un tema médico, en donde surge una crisis de oferta, debido a que China, el país donde se originó este virus, paró su producción y la propagación del virus originó la parálisis del mundo. Esto a consecuencia de las medidas que han tenido que tomar los países para evitar el propago de este virus, donde se paralizaron todas las actividades que no eran necesarias y obligó a las personas a tener que trabajar o estudiar desde casa. Sin embargo, la revolución tecnológica que se vive actualmente está permitiendo o está facilitando que dichos trabajos o estudios puedan seguir dándose desde casa con la ayuda de diversas plataformas donde se pueden dar clases, hacer videoconferencias con tus jefes o empleados, pero la misma existencia de estas tecnologías obliga al mercado laboral a transformar todos o prácticamente la mayor parte de la vida laboral. Esta crisis, al ser de un tema médico, no podría compararse como tal con la crisis de 2008. A lo mejor tuvo consecuencias, está teniendo consecuencias peores que las del 2008, pero
podríamos hacer la comparación de por qué la gripe de H1N1 no paró la economía mundial como lo está haciendo la pandemia actual. Y bueno, es fácil, ya que para contener la pandemia del nuevo coronavirus, un tercio de la población mundial vive actualmente bajo medidas de aislamiento. Y estas decisiones causaron el cierre de comercios, aeropuertos y empresas, actividades culturales y deportivas que han obligado a las personas a quedarse en sus hogares. Es por eso que en el poco tiempo que lleva la pandemia del coronavirus, las economías de los países están sufriendo una recesión económica, y cuanto más tiempo dure, más difícil será salir de estas afectaciones económicas. Entre 2009 y 2010, más de 200 países habían confirmado casos de la primera pandemia del siglo XXI. Sin embargo, la influencia H1N1 no puso en cuarentena a ciudades o naciones. Como se menciona en todos los medios de comunicación, la crisis del COVID-19 pasará a la historia, ya que la enfermedad pone en riesgo al público global, esencial, y afectará a la ya debilitada economía mundial, ya sea a través de la interrupción de cadenas de producción, que golpeará severamente al comercio mundial, así como la pérdida de ingresos y de ganancias debido a una alza del desempleo. Sin embargo, no todo es malo, ya que por la pandemia del coronavirus se ha impulsado la demanda de servicios de cursos virtuales, videoconferencias, salud, electrónica, como ya se había mencionado antes, esto debido a que las empresas, gobiernos y entidades estaban tomando medidas de aislamiento para evitar el contagio y quedarse en casa, por lo que han vuelto la vida aún más hiperconectada y, consecuentemente, la revolución 4.0 entró en una fase mucho más acelerada. Esta revolución tecnológica se expande por el mundo, desde servicios bancarios, comercios minoristas, teletrabajo, servicios públicos, ahora tienen más demanda en línea. A eso se le suma el entretenimiento, empresas que sin necesidad de moverse del sillón sacan millones de ventaja. Por ahora, el desenvolvimiento del COVID-19 marcará la velocidad con la que se intensifique la revolución tecnológica. Por eso, va a provocar que las personas traten con más frecuencia con sistemas informativos. Ahora bien, más allá del escenario nuevo que le toca vivir a la humanidad, la persistencia del COVID-19 está haciendo daño a la economía mundial. Los resultados aún son inciertos y las pérdidas en muchos países se acumulan tanto en el sector público como en el sector privado. De todos modos, la situación excepcional que se vive hoy puede ser una oportunidad para reflexionar sobre una planificación mucho más exhaustiva orientada a cumplir los objetivos del desarrollo sostenible en un escenario de la revolución 4.0, ya que esta revolución está empezando a impactar sobre las nuevas formas de producción, las nuevas formas de organización de las empresas, ya sea en seguridad y salud de los trabajadores. Estamos ante una revolución en la que prima la digitalización de los procesos productivos, la conectividad, la automatización de las máquinas y las nuevas tecnologías emergentes como son la robótica, la inteligencia artificial, la fabricación aditiva o la realidad virtual y aumentada, entre otras. Pero también este sistema 4.0 hace que emerjan nuevos riesgos laborales, como el rechazo a lo desconocido ante las nuevas tecnologías y sus cambios, la aparición del tecnoestrés, la tecnofobia o la tecnoadicción, la vulnerabilidad, el aislamiento social por la virtualización de las comunicaciones, la invasión en el ámbito personal o el sentimiento de inseguridad por el posible precarización del empleo. Una vez que finalice la cuarentena, en la mayoría de los países que se encuentran en esta situación, se intentará regresar a la normalidad y ver cuál fue el impacto real que el coronavirus dejó sobre la economía y cómo ésta se vio afectada por la interrupción abrupta de las cadenas globales de producción, ya que esta acción fue la primera que se ejecutó en cuanto inició todo. Sin embargo, muchos expertos dicen que será imposible regresar a la normalidad una vez que la pandemia sea controlada.
Y bueno, esta crisis no solo trae consecuencias en el mercado, en los índices bursátiles, sino también tendrá una amplia repercusión en el mercado laboral. Más allá de la inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores y de sus familias, el virus y la consiguiente crisis económica repercutirán adversamente en el mundo de trabajo en tres aspectos fundamentales. El primero es la incidencia en los niveles de desempleo y subempleo a escala mundial, debido a que la OIT ha hecho varias estimaciones preliminares donde señala un aumento del desempleo mundial que oscila entre 5,3 millones y 24,7 millones de personas con respecto a un valor de referencia de 188 millones de desempleados en 2019. Si bien estas estimaciones poseen un alto grado de incertidumbre, en todos los casos se pone en relieve un aumento sustancial del desempleo a escala mundial. El segundo factor sería que el nivel de subempleo aumente sustancialmente, ya que no solo estas crisis suelen afectar en gran medida al empleo por cuenta propia, sino este pasa a constituir una alternativa por defecto para sobrevivir o mantener el nivel de ingresos, con frecuencia en la economía informal. De ahí que el empleo informal se proclive a aumentar al producirse una crisis. No obstante, las actuales restricciones en materia de circulación de personas y bienes podrían dificultar este tipo de mecanismos de supervivencia. Además que en el sector terciario, en particular las actividades turísticas, los viajes y el comercio minorista, son especialmente vulnerables. Según un análisis preliminar del Consejo Mundial para el Comercio y Turismo, se prevé una disminución de desplazamientos internacionales de hasta el 25% en 2020. También trae consecuencias para los ingresos por el trabajo y los trabajadores en situación de pobreza, ya que la oferta de mano de obra está disminuyendo como consecuencia de las medidas de cuarentena y la reducción de la actividad económica, que de esta se desprenden diversas previsiones, donde los trabajadores contagiados han perdido ya, en conjunto, casi 30 meses de trabajo, con lo consiguiente pérdida de ingresos. Las repercusiones en el plano laboral conllevan grandes pérdidas de ingresos para los trabajadores, donde se prevé que las pérdidas globales de ingresos por el trabajo oscilen entre 860 y 3.440 millones de dólares. Bueno, una vez mencionado lo anterior, solo quedaría esperar a que la cuarentena finalice, este periodo de aislamiento finalice, para poder ver cuáles son las repercusiones, las verdaderas repercusiones que tiene en la economía esta crisis. Sin embargo, para que este periodo finalice o esta crisis de contagio finalice, se necesita que, que 2/3 de la población tengan inmunidad. Es decir, que la actividad naturalmente, que los infectados al curarse creen anticuerpos en su sistema para que ya no puedan ser reinfectados o mediante la vacuna. Sin embargo, actualmente hay 70 vacunas en desarrollo en todo el mundo, pero no hay un avance al 100%, entonces este periodo se va a alargar bastantes meses. Bueno, por mi parte es todo, espero que se encuentren bien y sigan las medidas de seguridad que nos está dando la Secretaría de Salud. Un saludo.